Esther Ferrer es una de las grandes artistas de nuestra época. Aprovechar para decir que en este momento tenéis una estupenda exposición en el Círculo de Bellas Artes que se titula Mujer, en la que hay una pieza suya, de una performance. También en la colección, en el Jardín Botánico, en la colección de Alcobendas hay otra pieza suya, no sé si ella lo sabe. Y decir que ella también ha venido utilizando la fotografía a lo largo de su trayectoria, muchas veces como documento de performance, pero otras veces como fotografía en sí misma, para también hacer todo un planteamiento crítico sobre el tema del género. Fue representante en la Bienal de Venecia junto con Manolo Valdés en 1999 y Premio Nacional de Artes Plásticas en 2009. Isabel Tejeda, una amiga, comisaria y profesora de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, con la que tuve el placer del año pasado de co-comisariar una exposición que se titulaba 100 años en femenino. Estoy encantada de teneros aquí a las dos. Os doy muchísimas gracias por haber aceptado venir y os invito a que paséis y empecéis a la charla. Hola, quería primero, en primer lugar, agradecer a Foto España y también a la Fundación Mafre, lugares ambos en los que me encuentro como en casa, estar aquí sentada ni más ni menos que con Esther Ferrer, una artista pues, a la que respeto profundamente desde hace bastante tiempo, no solo por su importante trabajo, sino como un ejemplo, ¿no? Por su coherencia política, por su compromiso social e histórico y con los acontecimientos que suceden, que son en muchas ocasiones los que generan su trabajo. Y que además en su caso podríamos decir que esta relación entre su trabajo y este compromiso pone en práctica ese famoso binomio arte y vida. En todo caso, además, me gustaría subrayar la fantástica mise en scène que tiene Esther y que estoy convencida que vamos a poder disfrutar hoy aquí. No he tenido la suerte de ver muchas de sus performances, pero sí, la verdad es que hay bastantes colgadas en internet y he estado viendo, preparando esta charla, he estado viendo bastantes y debo decir que el aburrimiento es absolutamente imposible y que es rica, inteligente y fantástica, la verdad. Esther se inició como performer cuando en el año 1967 entra en el grupo ZAG, un grupo del que Marchetti decía que la gente entraba y salía, y bueno, Esther pues se quedó, ¿no? Tanto Marchetti como Hidalgo habían formado este grupo en 1964, partiendo en principio de parámetros musicales, que de alguna manera también fue lo que te ligó a ti a ellos, y siguiendo la estela de John Cage. Durante el tiempo que Esther participa en ZAG, sin embargo, también lleva paralelamente trabajos personales, algunos de los cuales vamos a ir viendo hoy. Debo indicar que nosotras tampoco hemos preparado en absoluto. No existe un guión, para nada, ¿vale? Ni siquiera hemos podido en ese sentido ordenar las imágenes, es decir, las imágenes es simplemente un PowerPoint con un pase de 30 piezas, creo si no recuerdo mal, o 33 piezas, ordenadas de forma cronológica más o menos, a las que iré dándole. De algunas piezas hablaremos, otras piezas de las que se hablarán probablemente no estarán acá, pero bueno, que sí nos parecía interesante que en algún momento pudieran ilustrar algunas cosas de las que se dicen y otras no. No nos hemos encontrado demasiadas ocasiones, Esther, la verdad, 6, las he contado, ¿eh? Pero la verdad es que también puedo decir que siempre me he intentado arrimar a ti en lo posible cuando nos hemos visto. O sea, de aquello que vas a una performance en Valencia e intentas al día siguiente que pudiera quedar a cenar contigo y cosas así. Es decir, porque verdaderamente me pasa contigo como me pasa también con Isidoro Valcárcel Medina, y es que, no es que sea un placer hablar con vosotros, es que verdaderamente es muy enriquecedor y se aprende mucho hablando con vosotros. Yo creo que nos conocimos, y antes te lo preguntaba porque no me acordaba exactamente, pero creo que nos conocimos en una exposición de Orlán, que yo era comisaria, y tú coincidíamos que allá en Murcia, ¿no? Sí, allá en el sureste. Hacía un seminario sobre. Sí, hacías un taller, sí, ¿no? Un taller sobre performance. En este sentido, me gustaría que empezáramos a hablar precisamente de
esa formación, ya que nos conocimos mientras tú dabas un taller, es decir, tu formación en Donosti, ¿no? Cuando conoces a Hidalgo y Marchetti, ¿tú habías visto alguna performance en tu vida? No, yo no había visto performance en mi vida, porque entonces, aparte de nada, la performance como tal no existía. Lo que se llama hoy performance se llamaba Nación. A nosotros cuando empezamos se decía teatro musical, porque Kagel se consideraba teatro musical, y como Juan Walter, Ramón Barce, que siempre lo olvidáis, que fue uno de los creadores de Sí, Zag, uno de los un primeros de hombre Zag. con un sentido del humor que yo creo que dio este toque verdaderamente genial a Zag. Pues venían de la música, o sea, y como tú has dicho, herederos de Cage. Entonces yo estaba estudiando en la universidad y José Antonio Sistiaga, un amigo con el cual yo le había hecho muchas cosas, entre otras cosas habíamos intentado en pleno franquismo en los años 60 hacer una escuela experimental fundada en el método Frené en El Hórreo, un pueblo de Vizcaya, un pueblo industrial, y luego el taller de libre expresión infantil en San Sebastián. Esto es en los años 60, al principio de los años 60. Y me dijo, vienen unos amigos míos de Madrid que hacen unas cosas muy raras y necesitan una chica. Y yo he pensado, me dijo textualmente, que la única persona que puede hacerlo eres tú. Yo estaba estudiando y entonces me dijo, ¿podrías estar tal día, tal hora en San Sebastián? Y dije, sí. Y vine y me encontré con Juan, Walter, Castillejos, todo. Y hicimos en el Museo de San Telmo, yo hice la primera acción y cuando terminamos nos fuimos a cenar. Y Juan y Walter me preguntaron, estaba también Castillejos a la época, y me preguntaron, a mí nos ha parecido genial cómo has hecho las cosas y tal. Es lo que me dijeron, repito lo que me dijeron, lo de genial lo dijeron ellos también. Entonces, si te parece, si te interesa, es que te interesaría seguir trabajando con nosotros, y yo dije que sí, y ya está. Y es así como empecé a hacer. En ese sentido, siempre has defendido el autodidactisc de Sí, de tu yo trabajo. siempre digo que la performance no se aprende ni se enseña, se practica. Yo la he aprendido practicando, y como dice muy bien aquí Carlos, o sea, yo creo que que yo tampoco no sirvo para nada, ni sé hacer nada, no tengo ni un título específico. Tengo unos títulos específicos que no tienen nada que ver con el arte. Yo he aprendido lo que estoy haciendo, y siempre cuando voy a hacer algo digo, es que me paso la vida haciendo cosas que no sé hacer. Entre otras cosas, acciones o performance. Yo nunca he aprendido, no sé prácticamente ni lo que es, yo me lo invento. O sea, cuando tengo una idea o algo que me pasa por la cabeza, digo, bueno, ¿y esto cómo le doy la forma? ¿Qué forma le doy? ¿Una foto? ¿Un dibujo? ¿Un objeto? ¿Una performance? A mí me gusta mucho declinar la misma idea, como no puedo elegir, porque ese es el problema, que no puedo elegir cuando digo, ¿qué hago? Esto y lo otro. Y entonces lo hago todo. Y por eso me gusta declinar muchas veces en la misma idea, bien como performance, como instalación, como foto o como objeto. O sea, y me parece que para mí ha sido muy interesante, o sea, poder dar a una misma idea formas diferentes. Y para mí ha sido importante, pero creo que también muchas veces para los que lo ven también, porque concretamente con el autorretrato en el tiempo, por ejemplo, una vez tenía que hacer una exposición y yo dije, bueno, el título que le di era El ritmo del tiempo, porque yo trabajo mucho con la idea de, bueno, la idea de tiempo me trabaja más bien que yo trabaje con el tiempo. Y entonces iba a exponer esta obra, El autorretrato en el tiempo, que como supongo que mucha gente sabe, cada 5 años me hago una fotografía, la parto por la mitad y pego con todas las fotografías anteriores. Y como se trataba del tiempo, decidí hacer esta obra en forma de vídeo, sobre un soporte vídeo. Porque, o sea, primeramente había una cosa que me encantaba de esta idea, que a mí me parece muy buena, estaba muy contenta con ella, y es que cuando se ponen las fotografías, la imagen está estática y es el espectador el que se mueve. Y cuando estás viendo el vídeo, la imagen se mueve y es el espectador el que está parado. Y la sensación de tiempo es completamente diferente. No lo he inventado yo, otros han dicho que lo mismo, ¿no? Pero yo lo experimenté perfectamente en esta obra, hasta tal punto que, siendo exactamente las mismas fotos, mucha gente creía que eran fotos diferentes, que era otra obra, que no tenía nada que ver.
Hasta tal punto la percepción de la obra era diferente según el soporte y según cómo la declines. ¿Y para ti es otra obra? Es decir, ¿se trata de versiones o verdaderamente se convierte en una obra otra? Sí, para mí son porque como lo que trabaja es el tiempo, la percepción del tiempo e incluso de las imágenes es mucho más diferente. Aquí se pueden parar y ver, por ejemplo, el paso del tiempo, concretamente 81-2004. Aquí lo puedes analizar. En la vídeo no tienes tiempo de analizar porque se van pasando las imágenes una detrás de otra. O sea, hay muchas cosas que se podrían decir sobre el tiempo y la percepción de la obra, según el soporte. Si volvemos un poco atrás al tema de tu época en ZAG, durante los años 70, en el año 73, después de esta gira fantástica en la que me imagino que sería un descubrimiento viajar por Estados Unidos, ¿no? Sí, además de la mano de John Cage. Bueno, de la mano de John Cage. John Cage. Cage había organizado el viaje cuando los encuentros de Pamplona en el 72, que Cage estaba y vino a ver, ¿no?, lo que hacíamos lo que hicimos nosotros, y nos dijo, esto lo tienen que ver los americanos, os voy a organizar una tournée. Es la verdad que lo dijo, y la verdad es que lo organizó, pero él nos organizó y hicimos la tournée. Gracias a él, por supuesto. En la época prácticamente se hacía siempre en las universidades, en la sección de música de las universidades, o en Berkeley, en San Francisco, en la radio de... ¿Cómo se llamaba este poeta? Bueno, ahora no me vendrá el nombre. Y Bob Ashley, que estaba allí en California en la época. Y después de este soplo de aire fresco, vuelves a España y necesitas, como dices, una pieza profilaxis, ¿no? Y te vas a vivir a París. O sea, que era la España que olía mal, que sabía mal y que se oían cosas muy malas. Y entonces se hizo una performance que era una evidente, ¿no? O sea, te limpias los oídos, la boca, los dientes y ya está, se llama profilaxis. Y una de las cosas que me parece más divertido de esto del arte, que como dice Carlos, yo tampoco entiendo mucho, es que, por ejemplo, esta pieza, en una época todo el mundo la entendía de una manera, ¿verdad? Yo estoy segura que si ahora hago esta pieza, todo el mundo hará una lectura completamente diferente, por supuesto ecológica, la contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cuando en realidad cuando yo la hice ni se hablaba de ecología en la época. Sí, pero tú llegas a afirmar huele a podrido en España como en la Dinamarca de algo Hamlet, huele a podrido ¿no? en Dinamarca. Entonces había ahí una sí, lectura pero bueno, clara. ya, pero qué decirte, eso sí, pero si yo hago esta obra ahora, por ejemplo, que ya no la he hecho, nadie pensaría ni en Hamlet, ni en Dinamarca, ni en nada, pensaría ni en la contaminación, en la malbouffe, etcétera, etcétera, supongo. Situémonos en los años 70, cuando viajabas, venías a España. Alguna vez que hemos hablado me has dicho, no te puedo hablar de España en los años 70. Sí, no puedo. Porque yo no estaba aquí. Puedo hablar cuando pero venía. Estabas. Sí, ya, pero yo, primeramente, yo en la época vivía muy difícilmente en París, o sea, con muchas dificultades económicas, como la mayor parte de los españoles que vivían en París y que no tenían dinero, o sea, ni más ni menos. Y yo venía a España, en aquella época tienes que tener en cuenta que a mí particularmente, y a nosotros en general, pero a mí particularmente nadie nos hacía caso. O sea, que a mí nadie me pedía exposiciones, ni ir a hablar a una charla como ahora, ni nada de nada. O sea, yo me limitaba a hacer mi trabajo en mi casa, no tenía ninguna intención de exponer, nunca he tenido, de hecho. Expongo cuando me lo piden y bien, pero nunca me ha gustado exponer. Que en alguna parte esto me arreglaba también. Yo no he vivido de mi arte, o sea, como Lola Flores. Yo he vivido muy poco de mi arte. ¿De qué vivías? Empezaba a vivir de mi arte Esther? siendo ya vieja, pues vivía de lo que podía hacer. Hacía, primeramente, pintado paredes, todas las que os podéis imaginar, porque había un equipo de exilados españoles, adcratas, la mayor parte, o sea, gente que se había ido de España, pero eran los hijos de esta gente, o sea, eran hijos de gente que había hecho la guerra, algunos incluso en el terreno, tenían padres franquistas, pero que no querían hablar para nada y se habían instalado en París y vivían pues miserablemente como yo. Y estos había un equipo que pintaban paredes, o sea, pintaban las casas, o sea, la gente te decía, necesito pintar la casa, y íbamos y se la pintábamos. Y he aprendido a hacer las paredes las puedo hacer perfectamente porque me he pintado muchas. Y vivía de eso.
vivía de cuidar niños a las noches, hacía muchas traducciones, cosa que me ha gustado mucho siempre traducir, y he traducido mucho, y me gustaba mucho, vivía de eso, pero muy mal, porque vivíamos yo he vivido en Francia más que en ninguna parte del mundo, y mi primera carta de residente yo creo que lo he tenido, pues, yo creo que fue en el 86 o algo así. Yo vivía sin papeles. Y vivía. En la época se podía vivir sin papeles. O sea, el Gran Hermano todavía no era tan poderoso como es ahora, y yo podía vivir sin papeles. E incluso no tenía papeles y trabajaba haciendo traducciones para la agencia France Presse del gobierno francés. Y yo no tenía papeles. Pero hacías lo que te daba la gana. Hombre, hacía lo que podía. Dentro de lo que me daba la gana, hacía lo que podía hacer. Cuando os invitaban para hacer performance, ¿existían en aquel momento unas estructuras dadas? No, o sea, la gente que nos invitaba... ¿Era algo más bien de autogestión? O sea, en una época, una de las cosas que era interesante en aquella época, incluso más tarde, en los años 80 también, era que muchos de los festivales y muchas de las cosas que nos invitaban estaban organizados por artistas. Y esto, aunque parezca que no hacía una diferencia, sigue existiendo una diferencia muy grande. Lo que pasa es que cada vez es más difícil que sean los mismos artistas los que pueden organizar las cosas, porque todo está muy institucionalizado. Pero en la época eran artistas que conseguían dinero, yo no sé cómo lo conseguían. Y entonces el ambiente y la manera de hacer de los festivales era diferente de lo que yo veo ahora en los festivales, porque la mayor parte se dan dentro de la institución. O sea, la mayor parte de lo que yo creo que tiene una incidencia directa sobre la evolución de la forma performática. Subíais, hacíais la performance, tú eras una mujer, sí, dentro de un grupo con otros dos hombres, sí, ¿no? Sí. Mostrabas tu cuerpo, sí, lo cual ya de por sí era romper, sí, digamos, el arquetipo de lo que se suponía que tenía que ser una señorita, tan marcados por la sección femenina, sangre y fuego. Por otro lado, hacíais performance, sí, que era algo que... acciones. ¿Quién entendía? ¿O bueno, acciones? nos llamaban en El País, o no sé, creo que fue, ¿no El País? O en Bilbao, los vagos del arte. Esto te gustará, Carlos. Los vagos del arte. Y tenían razón en una parte, porque hacíamos poquísimo. O sea, yo sigo haciendo muy poco, de hecho, pero o sea, la censura quiero decirte, yo no puedo hablar ni por Juan ni por Walter, yo hablo por mí misma. O sea, y yo cuando decido hacer una acción, si puedo hacer un gesto, no hago dos. O sea, si con uno me basta, por supuesto que no hago dos. No sé si es por vaguería o simplemente porque me parece más inteligente. Yo creo que hay un poco de los dos, de una parte, pero sí, yo creo que nunca me ha gustado adornarse, cosa que mucha gente me reprocha, ¿no? Que todo lo que hago es muy seco, muy árido y como muy aburrido. Pero yo pienso que el aburrimiento es muy enriquecedor por momentos, y una de las cosas que veo de nuestro sistema hoy en día es que los niños no saben lo que es aburrirse, porque en cuanto se aburren tiene una máquina. Y me parece que eso puede cambiar muchas cosas en la sociedad. El hecho de que los niños ya no se aburren. Yo me acuerdo las tardes de los domingos, mamá, me aburro. O sea, nos aburríamos. Por la tarde. Y yo creo que el aburrimiento puede ser una cosa muy interesante, y ahora ya nadie se aburre. ¿Eludíais la censura llamando conciertos a aquello que hacíais? Bueno, ¿Quién era vuestro público? Bueno, estos son más bien Juan, Walter y Ramón, ¿no? O sea, porque yo nunca he sido música en absoluto, pero por dos razones. La primera es que éramos cajianos en la idea de que todo puede ser música, luego lo que hacíamos podía ser música, y luego que había la razón de que los censores no venían como creían que eran conciertos, pues no teníamos que presentar nada ni hacer nada. O sea, esto no simplificaba la vida, simplemente. ¿Y qué público teníais? Es decir, por ejemplo, había un público... ese señor que está ahí, Isidoro Valcárcel Medina, que era de una fidelidad total. O sea, entre otros. ¿No veo a Isidoro? Sí, que lo veo yo. O sea, gente así, gente que era como nosotros, más o menos, con el mismo grado de locura o de lo que fuera. Pero sí, había gente, bueno, muchísima gente. En el 68 en Bilbao que hicimos, que normalmente hacíamos solamente una vez, pero allí creo que hicimos 2 o 3 noches seguidas y querían que siguiéramos.
Y no nos negamos, o sea, sí, había un público, porque había una cosa que era interesante entonces. O sea, yo no tengo una nostalgia en absoluto del franquismo, como te puedes imaginar, por eso me fui de España, pero una de las cosas que verdaderamente era muy gratificante era que cuando hacíamos algo la gente pensaba que estábamos completamente chalaos, pero verdaderamente chalaos. Pero pensaban, y porque luego al hablar con ellos, estos con esta estética, esta no es la estética franquista, luego estos no son franquistas. Y entonces había una complicidad que era muy gratificante. Complicidad, pero no comprensión, quizás. Bueno, a mí nunca me ha preocupado que la gente entienda lo que yo hago. Me basta con entenderlo yo. O sea, y si yo lo entiendo y alguien más lo entiende también, entonces me parece maravilloso. Pero yo no hago las cosas para salvar al mundo, para cambiar el mundo, para ilustrarlo, para que sea mejor. Yo creo que hay muchísimos que se ocupan de eso. O sea, yo lo único que quiero es hacer de mi vida algo que me satisface a mí y que me ayuda a mí a vivir. Y si de vez en cuando ayuda a vivir a los otros, entonces ya es el orgasmo. Y en este sentido orgásmico, ¿hasta qué punto ha cambiado el público? ¿Cómo ves tú todos estos años? Los públicos, porque en realidad... O sea, porque el público, bueno, aquí Isidoro puede decirlo también, el público de la época no tenía ni idea de lo que era una acción ni nada de nada, y ahora el público lo sabe todo, más que yo seguramente. O sea, seguro que saben más que yo. Y entonces es completamente diferente. Luego, en la época tienes que tener en cuenta que en los años 60 estaba en la puerta mayo 68. O sea, la participación era, no como ahora, pedida. Era un derecho. No es como ahora, que casi es una obligación artística participar, porque si no, ya entonces te mueres, ¿no? O sea, de la participación. No, entonces participabas porque querías. Porque, o sea, era una situación político-social que permitía. Y luego otra cosa, tal como nosotros entendíamos las acciones, o sea, eran espacios donde la gente tenía acceso perfectamente a tu espacio, porque no tenías tu espacio, era un espacio donde estábamos todos y no tenían ni que subir escaleras, ni las luces iluminaban a nosotros y a ellos no, o sea, todo era... Las posibilidades eran infinitas de participación y la gente las aprovechaba, pero porque mayo 68 estaba en las puertas y esto no se puede olvidar. Y después de mayo 68, bueno, primeramente ya, hablando de feminismo, o sea, los años de lucha feminista, o sea, de nuestro cuerpo nos pertenece, etcétera, etcétera, y, o sea, las mujeres se deciden, bueno, los artistas, por supuesto, no tenían, yo completamente, y la mayor parte de los artistas que hacíamos performance, o sea, el que la gente interviniera, para mí era su derecho. Yo hacía lo que quería y no veo por qué los otros no pueden hacer lo que quieras, ¿no? Y aparte de nada, porque mi idea de la performance es que todo lo que pasa en el momento que yo estoy haciendo una acción, forma parte de la acción, para bien o para mal. O sea, y entonces era esta dinámica la que vivíamos. Y luego ya cuando con el movimiento feminista las mujeres decidimos participar activamente en la vida, no solamente en la vida social y política, sino simplemente en nuestras vidas. O sea, y esto, el eslogan, nuestro cuerpo nos pertenece, el terreno de la ciudad nos pertenece, etcétera, etcétera. De hecho, vuestros espacios eran antiteatrales en ese sentido, ¿no? O sea, nosotros hacíamos las cosas donde podíamos hacerlo, pero yo siempre digo que la performance es como los sin domicilio fijo, ¿no? Que se pueden hacer en cualquier parte. Esa es una de las ventajas de la acción. La puedes hacer, yo lo he hecho incluso en las iglesias, ¿no? En iglesias, en teatros, en las galerías, en la calle. Es un espacio que a mí me gusta mucho, hacer cosas en la calle, precisamente porque tienes un público que no está para eso. O sea, quiero decirte que te encuentras con el público, no es un encuentro, yo les encuentro y ellos me encuentran, ¿no? Y en ese sentido a mí me gusta mucho la posibilidad de hacer cosas en la calle. Más cerca, ¿no? Hablemos un poquito de John Cage, porque ha sido fundamental dentro de tu trabajo también, en principio el de Zag. Hidalgo inicia en el año 64 precisamente con una interpretación de 433, que tiene obviamente una lectura musical, que convierte cualquier tipo de sonido en música, pero que también tiene otro aspecto fundamental, que es la percepción del silencio, algo que no existe, efectivamente. Eso es que lo ha dicho yo antes que todos los demás.
No, ¿qué quieres que te cuente de Cage? Sí, no, quiero que me hables de la influencia de Cage en tu trabajo y en muchas de tus obras. Bueno, ¿no? yo pienso que más percepción... que la influencia de... Bueno, a mí lo del silencio, por ejemplo, siempre me gustaba el silencio. O sea, yo he hecho muchísimas obras suaves, entre comillas, silenciosas. O sea, y en este sentido, bueno, yo antes de conocer a Slade ya había leído Russolo. O sea, que lo del silencio viene de más lejos, ¿no? Pero, y la idea del silencio para mí ha sido importante, pero no sé si viene directamente de Cage. Yo sé que el silencio en lo que hago y en mi trabajo, etcétera, cuenta, ¿no? Pero lo que más me ha interesado quizá de Cage, primeramente, o sea, es su posición vis-à-vis del arte. Y luego, desde el punto de vista de un cote anarquista, por ejemplo, o sea, esto siempre me interesó de él. Y una de las cosas que me encantaba de Cage, por ejemplo, que cuando lo veías, nunca hablábamos de arte, jamás. Hablábamos de todo lo divino y lo humano, pero jamás hablábamos de arte. Y eso me encantaba. Frente a los artistas que estaban todo el día dándole al rollo del arte, con Cage no hablaba, yo no he hablado de arte jamás. Jamás de otras cosas, sí, pero de arte no. ¿Y del tiempo? De tiempo tampoco, o sea, no sé, hablábamos pues de las, no sé, de las cosas. Y yo incluso una vez fui en Colorado Spring, fuimos a coger champiñones con Cage y él encontró muchísimas, yo no encontré absolutamente ni uno solo. Y no sé cómo decirte, en el trato, bueno, yo no lo he conocido íntimamente a Cage, ni muchísimo menos, tampoco, quiero decirte, me lo he encontrado muchas veces en la vida, pero por relación, porque... O sea, pues porque estábamos más o menos en el mismo milieu en París y eso, pero yo no he sido nunca una íntima de Cage, absolutamente no. Lo que pasa es que yo conocía mucho a la familia Duchamp y cuando Cage venía a París, pues venía a casa de Duchamp. ¿Vale? Y normalmente a mí me invitaban a pasar 2 o 3 días y Cage estaba allí, pero no es que yo tenga una intimidad con Cage para hablar de Cage como si yo fuera... No, pero sí me interesa hablar de la cuestión del concepto de tiempo. Por ejemplo, en 4:33 sí. Es más importante la percepción, un tiempo que como que se dilata. Sí. Es decir, yo lo pongo todos los años a mis alumnos de primero y les pregunto cuánto tiempo ha durado y nadie sabe decir cuánto, ¿no? Es decir, que está esta situación de paréntesis que tú además también trabajas bastante en muchas de tus performances. Sí, o sea, yo trabajo más bien la idea de tiempo, o sea, la idea, el paso del tiempo. ¿Y qué es el tiempo? Simplemente yo no tengo ni idea, no tengo absolutamente ninguna idea. Y justamente, o sea, como el tiempo no lo puedes coger más que por sus manifestaciones, ¿no? Porque el espacio tienes la sensación de que andas y es una cosa real, ¿verdad? Que a lo mejor es tan irreal, sí. Pero el tiempo es tan etéreo, no sabes lo que es. Entonces yo no sé por qué. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando mis padres venían del teatro, y yo era cría, y decían mi madre o mi padre, fíjate, Nati, ha durado 2 horas y media y a mí me ha parecido que ha durado poquísimo. O sea, y esto es una idea que yo tengo en la cabeza cuando oía eso, o sea, me quedaba completamente desorientada, ¿sabes? Y yo creo que es por eso quizá que yo, no sé, la idea de tiempo, ¿qué es el tiempo? O sea, cómo funciona este tiempo, ¿no? O sea, y curiosamente para mí, por ejemplo, la idea de tiempo, no sé por qué, está relacionada con la idea de silencio, y con la idea del silencio y del vacío, absolutamente. Y por ejemplo, por eso cuando hice la obra esta empecé el autorretrato en el espacio, en el tiempo, decidí hacer también el autorretrato en el espacio, ¿verdad? O sea, quiero decirte que se llama, que como yo no sé de dónde vengo ni a dónde voy, o sea, es esto que dijo no sé quién, ¿no? De la nada a la nada. Y entonces para mí es el complemento, el autorretrato en el espacio es el complemento del autorretrato en el tiempo, o sea, es las 2 caras de la misma moneda. En este sentido reciclas mucho la imagen, es decir, como que le vas sacando... Sí, yo, por ejemplo, tengo las mismas imágenes siempre, porque a mí yo lo que necesito es una imagen. O sea, cuando yo empecé a hacer los autorretratos, en realidad no eran autorretratos, y ya en realidad lo he escrito un texto, que creo que Sergio, que está por aquí, o sea, autorretrato a pesar mío, autobiografía a pesar mío. Yo nunca he pensado hacer autorretratos. El único problema cuando yo empecé a trabajar con el cuerpo, sobre mi cuerpo, entre otras cosas, estas cosas así, o sea que era la época en que todo el cuerpo estaba verdaderamente de moda, por así decir, y tú lo has visto,
Y yo trabajaba como muchísimas otras personas, pero sobre todo muchas mujeres, con nuestro cuerpo, o sea, con la presencia real de un cuerpo y darte derecho a existir. Por esto esta obra se llama Íntimo y Personal. O sea, yo no tenía nada de la estética de las Miss, o sea, todo lo contrario, pero tenía derecho a exponer mi cuerpo exactamente igual que las otras, ¿no? Porque era mi cuerpo y yo trabajaba con esta presencia. Entonces, o sea, al principio empecé a pedir a la gente, ¿no? Oye, ¿te importa que te saquen una foto y el sexo, por ejemplo? ¿Y qué vas a hacer? Y yo, no sé si tienes tu documentación sobre esta obra en el Museo Fostel de Malpartida. Empecé a hacer a final de los años 70 una cosa que se llamaba Mis Labores, que era mi cara. Pero porque yo pensaba... ¿Como una canción? No, eso es una performance. Esto que digo, Mis Labores, es un trabajo de... Ahí hay una, esta que está con los ojos cosidos. Esta, por ejemplo, ¿no? Y le llamaba Mis Labores porque es que, o sea, está cosida. Y algunas de estas obras no tienen incluso el hilo y la aguja. La aguja está cogida esto por la idea de la mujer, ¿no? O sea, la función de la mujer en la sociedad, etcétera. Y cuando la gente me preguntaba qué iba a hacer, decía pues esto, y entonces esto les asustaba mucho. Y me decía, ay, no te importa, Esther, pero tal. Y entonces, pues lo más simple, y que fue la buena decisión, decidí, lo más simple es que me haga yo una foto y trabaje con mi imagen. Así, con eso, claro, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. A veces yo pensaba en ello y digo, es que el hecho de trabajar con mi imagen me daba más libertad a la hora de expresar lo que yo quería decir, o a la vez también a lo mejor me coartaba e inconscientemente no he hecho ciertas obras pues porque era mi imagen y no lo sé. Esto es una cuestión que lo que sí sé es que yo nunca he trabajado con la idea de hacer un autorretrato, o sea, de retratar. Ahora, yo sé que muchas de las imágenes que luego retrospectivamente los veo corresponden a mis estados de ánimo, como ha dicho Carlos también en un momento determinado, ¿no? O sea que en alguna parte quizá, por eso digo autorretrato a pesar mío. En el sentido, estamos en Foto España, la fotografía es obviamente importante, pero tu primera relación con la fotografía era la de una fotografía meramente documental que documentaba las performances, que en muchísimas ocasiones, según me contaste, ni siquiera buscabais que se hicieran. De repente llegaba alguien y te pedía permiso. La gente no venía a las performances con cámaras de fotos en absoluto. No existía el teléfono portable. No venían. Si había alguien que hacía una foto, la hacía, y si no, no. O sea, que decirte que entonces, no. Hablabas en algunos textos de lo importante que era la memoria, ¿no? Sí. La memoria. La memoria de esas performances, es decir, no, que en realidad era pienso, lo que... No, esto Juan lo decía, creo que era Juan, no me acuerdo, y en eso a mí me gustaba mucho la idea. Yo, por ejemplo, nunca he hecho publicidad de lo que hago, y yo creo que en la época tampoco hacíamos mucha. Y Juan decía una cosa que a mí me gustaba mucho, que decía, quedará en la memoria de los que nos han visto. Y a mí me gusta mucho la idea, que eso que quede en la memoria de la gente que nos has visto. Y de hecho es una verdad, porque yo me acuerdo que 20 años más tarde, de cuando estuvimos en América, 20 años más tarde, en Nueva York, era el cumpleaños de Bob Ashley, y al entrar en el party, un chico se acerca y me dice, tú eres Esther Ferrer. Un chico, bueno, un hombre como unos 40 y algo. Me dice, ¿eres Esther Ferrer? Y digo, sí. Y me dice, yo te vi en Colorado Springs, que viniste a la universidad, a hacer una acción. Y me pareció una idiotez, pero bueno, me enfadé con el profesor, verdaderamente reñimos, porque el que os invitó era un profesor mío, y la verdad es que se pasó muy mal, porque es que me parecía gilipollas total lo que hacíais. Esto en inglés me lo dijo, ¿eh? Y, o sea que lo de gilipollas es una traducción libre. Y me dice, ¿y tú sabes una cosa? Ahora soy profesor en la universidad y todos los años hablo de Zag a mis alumnos. O sea que nunca sabes cómo las cosas pueden evolucionar y pueden caer. O sea, por eso, quiero decirte, cuando la gente dice es que no entienden nada, o sea, cuando mucha gente dice es que no entiende, yo creo que la gente entiende tanto como quiere entender, ¿eh? O sea, yo creo que si alguien se acerca a una obra de arte con buena voluntad, o sea, entiende. Lo que entiende es su problema, no es el mío, es el suyo, y eso es lo que entiende. Para mí es tan válido como lo que yo he podido hacer. Entonces, o sea, esta idea de que no entienden,
o sea, yo no me la creo, ¿no? Y no sabes, o sea, el camino que las cosas pueden hacer según la personalidad de cada persona, de cada gente, etcétera. Cuando la gente cuando a veces os pedían permiso para hacer algunas fotografías. No pedía permiso nadie o de cuando nada. no te lo pedían. Nadie hacía fotos y se las hacían. Allí no te pedían permiso. Están por ahí Por pululantes. ejemplo, yo me acuerdo cuando José Antonio Sarmiento hizo la exposición de Zag en el Reina Sofía, la cantidad de fotos que encontró que yo particularmente no tenía ni idea de que existían, pero ni idea. Los primeros sorprendidos fuimos nosotros. Bueno, yo desde luego, pues no tenía, yo tengo muy poca documentación de esa época, poquísima. Y estas fotografías están en realidad ocupando el espacio en los museos, el discurso histórico de vuestro trabajo, sí, ¿no? Pues ya supongo. ¿Y qué piensas de esto? O sea, ¿Qué sentido le ves? ¿Cómo se presentan? A que se presenten estas fotografías a veces suplantando pero las fotografías yo supongo que se presentan como pura documentación, ¿no? A veces no como sí, obras. otras veces menos. Yo para mí todas las grabaciones de mis acciones y todas las fotos para mí son pura documentación. O sea, absolutamente. Es una documentación. Y en este caso, porque este es de los pocos casos... Es diferente, sí. porque en este caso yo creo, aún por el problema del tiempo, porque muchos años después yo hice la misma acción en el mismo sitio para ver el paso del tiempo en mi cuerpo y curiosamente cuando las fotos, lo que pasa es que se me estropearon muchos negativos y me quedan muy poquitos negativos, curiosamente, a pesar de que habían pasado 20 años o yo qué sé cuánto, y hacía prácticamente los mismos gestos que hice en el 67. O sea, curioso. Los mismos gestos al medirme, me medía de la misma manera. Cuando vi las fotos, o sea, te hablas de memoria. Yo creo que el cuerpo también tiene una memoria, no sé, algo ahí. Y ahí, luego ahí tienes toda una serie de performances en las que utilizas objetos, siempre de manera muy minimalizadora, ¿no? Las cosas, por ejemplo, que te pones un martillo, que te pones un orangutancito, ¿no? ¿En algún caso se ha producido la museificación de estos objetos? No que yo sepa. Bueno, miento, pero no musificación. En Quebec, en los años 80 o algo así, que había un festival y los artistas tenían que hacer una exposición, o sea, nos habían pedido que hiciéramos también un trabajo plástico. Entonces yo no tenía ganas de hacer nada de este tipo. Y entonces les propuse a los que me invitaron en la sala donde yo hice la acción, que estaba vacía las paredes, yo hice, clavé 4 clavos y ponía un hilo para delimitar un espacio. Hice tantos cuadros como objetos yo había utilizado en la acción. Y al final de la acción, una vez que la acción estaba terminada, la expuse, la colgué en cada espacio. Pero para mí eso no era una exposición ni era una musificación de nada. ¿Y qué era? Simplemente me lo pidieron que yo tenía que hacer una exposición, no quería hacer una exposición de obras. Y entonces dice, pues, o sea, ¿qué es esto? Pues hago esto y ya está. Y la verdad es que no me molestó en absoluto hacerlo porque lo pensé yo y lo decidí yo. Y luego, últimamente, en Dunkerque, en el Museo de Dunkerque, ha habido una exposición sobre el objeto y me pidieron también que hicieran una performance, las cosas. Yo hice las cosas y luego, o sea, me pedían también que expusiera objetos. Yo con muchos objetos tengo, no tantos como Carlos, pero de vez en cuando hago, cuando me pasan por la... Pero son objetos que yo hago simplemente para divertirme, o sea, me divierte hacerlos y los hago, me divierte y los hago, ¿no? Y entonces, en este caso, me pedían que hiciera la performance en el marco de una exposición que era sobre el objeto y me pidieron también si se podía quedar la mesa con todos los objetos que yo había empleado durante el resto de la exposición y yo pues dije que sí, me daba lo mismo. O sea, pero vamos, en mi, tal como yo lo veo, yo no tengo ninguna sensación de museificación o fetichización de esos objetos. Nada, en absoluto, en absoluto. Tú eres anarquista y eres feminista. No, me gustaría. O sea, no, yo no soy nada, pero sí, feminista sí. Feminista, pero... sí.
Si hay algún pensamiento que me interesa más que otros, es el pensamiento anarquista, pues, pero entendido como yo lo entiendo, pues como el feminismo, ¿no? Supongo que el feminismo hay muchos, como ha dicho, y anarquismos también. Yo pienso que hay muchas maneras, y yo pienso que un elemento básico de mi pensamiento anarquista es la propia responsabilidad. O sea, eso es como si dijéramos, el eje de todo mi pensamiento es, o sea, tú eres responsable de todo lo que haces. A lo mejor no, porque a lo mejor todo está escrito y a lo mejor yo no hago más que creer que soy libre de elegir. Pero, como una vez escribí, quiero creer que creo. Es una continuidad de tu vida, de cómo vives tu vida. No, o sea, que intentas vivir tu vida. Es una posición ante la vida, saber que no puedes echarle la culpa de lo que ocurre a nadie, aparte de los políticos, claro. Y en este sentido, ¿podrías considerar que tienes una obra, por ejemplo, feminista, que ahí sí que te defines como tal? Yo digo, y esto a veces sienta muy mal, yo no he hecho una obra feminista en mi vida, salvo excepciones. Yo soy feminista 24 horas sobre 24. Creo que cuando duermo también alguien me lo pregunta, digo, yo creo que también, porque nunca he tenido un sueño antifeminista. O sea, que yo soy feminista. Entonces supongo que cuando eres feminista piensas de una manera, o sea, mi feminismo, o sea, esto se destiñe sobre lo que haces, simplemente. Pero hay ciertos casos, por ejemplo, en que hay un acontecimiento que me pone de muy mal humor, que puede ser contra las mujeres como puede ser contra otra cosa, o sea, no hace falta que sea específicamente con las mujeres. Y entonces ahí sí que puedo decir que hago obras de ocasión, por así decir. Sí tengo una buena idea. Si no la tengo, pues me aguanto y hago lo que hace todo el mundo, ir a la manifestación o lo que sea. Pero si tengo una buena idea, o sea, que me parece a mí buena, pues entonces, o sea, mi manera de protestar es haciendo esta obra. Y en este caso puede haber una obra feminista, que lo que se define como feminista, porque siempre te definen los otros. Y, por ejemplo, tengo una serie de cuestiones que les he llamado cuestiones feministas, que es una performance, yo planteo muchas preguntas. A mí me gusta mucho hacer performance donde pregunto. A veces yo soy la que respondo y a veces no respondo yo, y no responde nadie o responde alguien. Y en esta, por ejemplo, yo no hago más que preguntar en alta voz, decir en alta voz toda la problemática que yo me planteaba a mí misma muchísimas veces y que yo he contestado la mayor parte de ellas, y de ahí mi posición. Pero que me gustaría saber cómo los otros pueden... Y esto sí que es una obra que para mí es una obra que yo la entiendo como una reflexión colectiva sobre lo que es el feminismo, ser feminista, ¿qué significa? Yo creo que ser feminista no significa nada más que luchar por la libertad, la de las mujeres y la de los hombres, exactamente parecido. O sea, creo que es tan simple como eso. Somos pocos, ahora. El otro día leí en el País, yo no sé si lo leyeron ustedes, que había un 1,6% de ciudadanos españoles que se autodefinían feministas. Bueno, pero es que no hace falta que se definan. Hay mucha gente que no se define como feminista. Y si yo me defino como feminista, que no me gustan las definiciones tampoco, es porque en un momento determinado estaba muy mal visto ser feminista. Creo que ahora también. Sí, y yo me acuerdo que, o sea, a mí me planteaba problemas a veces, o sea, cuando yo planteaba problemas en un festival sobre ciertas situaciones, y entonces, o sea, decían, Esther, es que estamos hasta las narices de tu feminismo. Esto me lo decían en la lengua que correspondiera. Y entonces, o sea, es una manera de, no sé, como de protestar, ¿no? O sea, yo no digo yo soy feminista, ya digo, como lo he dicho antes, o sea, por esto, porque la gente discute, es que Esther es feminista, sí. A mí me da lo mismo lo que digan de mí. Yo sé perfectamente lo que yo soy. Bueno, creo que sé lo que yo soy. Y, por supuesto, o sea, luchar por la libertad es ser feminista, yo soy feminista. Y si luchar contra las desigualdades entre los hombres y las mujeres, luchar contra la imagen que la sociedad tiene de la mujer, luchar contra los libros de textos estúpidos, luchar contra todos estos prejuicios, o sea, quitar toda esta especie de... como una especie de, ¿cómo se llama?, de lentilla con la cual se juzgan ciertas cosas. O sea, si eso es ser feminista, yo, por supuesto, puedo decir claramente que lo soy. O sea, no me asusta en absoluto decirlo.
Y en esta lucha por las libertades, ¿qué papel crees que tiene en realidad el arte? Es decir, ¿qué capacidad tiene Eso el ya arte? no tengo ni idea. Yo pienso que, de todas formas, yo pienso que a mí, particularmente, el arte me ha ayudado a conseguir quizá un espacio de libertad en mi cabeza, ¿eh? O sea, y entonces, si a mí me ha ayudado, habrá muchos otros que les haya ayudado también, no solamente por ellos mismos, sino que a lo mejor al ver tu trabajo les hace reflexionar y esto les puede ayudar. O sea, yo no tengo ni idea, por ejemplo, muchas veces pienso que el arte no sirve para nada, que la única persona que le sirve es a mí, y yo me pregunto muchísimos días, muchísimos, más de lo necesario, yo creo. O sea, es que es esto lo que tienes que hacer. O sea, es esto lo que verdaderamente hay que hacer en este momento. Como no sé la respuesta, sigo haciéndolo. O sea, el día a lo mejor que tenga una respuesta más inteligente, pues a lo mejor me paro. Pero mientras no la encuentre, pues sigo haciéndolo. Porque es para mí un camino, simplemente. Y además es un camino en donde te encuentras pues con mucha gente que está en tu camino también y tienes encuentros que son fantásticos y a veces tienes la sensación, yo he tenido a veces la sensación raramente que lo que hago sirve para algo. He tenido, o sea, en la vida situaciones cuando estás en el puro desánimo y dices, pero esto para qué lo hago, qué sentido tiene todo esto, etcétera. De repente hay un hecho que te dice, pues sí, si a esta persona le ha servido, y yo puedo contar algunas anécdotas que la primera sorprendida he sido yo, que decir, pero ¿y esto que yo hago le ayudaba a esta persona de esta manera, verdad? O sea, y esto me reconforta. Pero aparte, más lejos que eso ya no puedo ir. O sea, no sé para qué sirve lo que hago, no sé si verdaderamente es útil, no sé, yo sé que a mí me ayuda a vivir, que es una manera de... A mí el mundo me parece absurdo, me parece completamente... No entiendo nada, o sea, pero nada. Entonces, el arte es, como si dijéramos, me ayuda, es un camino, una vía para quizá comprender. Yo trabajo el absurdo mucho también, pues, o sea, pienso que es como la vacuna, ¿no? O sea, cuando estás con un virus te inyectan esto y se crean los anticuerpos y te curas, ¿no? Con la vacuna. Yo pienso que quizá añadiendo absurdo al absurdo me va a curar el absurdo. Esta sensación de que vivo en una sociedad absurda que comprendo muy poco. O sea, intento comprender verdaderamente. No solamente no comprendo la sociedad en sí misma en la cual vivimos y la política, o sea, cómo pueden ocurrir las cosas que están ocurriendo ahora. O sea, de verdad es que no consigo entenderlo. Pero es que ya a otro nivel, y por eso trabajo muchas veces con el infinito, con el pi, con los números infinitos. O sea, es que el cosmos tampoco lo entiendo. O sea, que decirte, no entiendo nada. O sea, nada. De ahí tu obsesión con los primos. No, o sea, yo cuando empecé a trabajar con los números primos, o sea, yo empecé trabajando haciendo estructuras con hilos. Y las maquetitas. Y la verdad es que me gustaban mucho. Pero claro, eso llega un momento que te cansas, ¿no? O sea, hacerlas tan bonitas y tal. Y entonces, o sea, pensé como muchísima gente antes que yo, ¿no? O sea, como Cage mismo, o sea, escapar a tu subjetividad y intentar hacer algo que no responda, que no corresponda a tu subjetividad, que tus parámetros no estén, que alguien defina los parámetros. Y lo he contado muchas veces y me parece tonto, pero es que es verdad. Un día soñé con los números primos y como mucha gente nadaba en un mar de números primos. Y bueno, yo nadaba en un mar de números y cuando me desperté me di cuenta que eran todos primos. Y entonces dije, pues es una serie. Y el italiano trabajaba con Fibonacci, etcétera, pero los números primos no, tienen una dificultad suprema que no son previsibles, como Fibonacci. Fibonacci adiciona los dos anteriores y sale, pero con los primos no sabes a dónde va, no sabes por qué. Bueno, en los primeros, al principio sí, los 10.000, pero cuando llegas a los 20 millones no sabes cuándo te vas a encontrar el número, no sabes por qué de repente te encuentras dejando un vacío enorme dos números primos gemelos, que nadie sabe lo que es de los que están aquí, estoy segura. Sí. Los números primos gemelos son, por ejemplo, 11 y 13, los que tienen solamente uno entre los dos.
Eso se llaman los números primos gemelos. Y es muy curioso porque de repente, o sea, estás en 20 o 30 millones y de repente no hay nada, parece, o sea, como el universo que se expande, ¿no? O sea, porque los números, para mí, los números primos es así. O sea, es esta sensación que tienes, ¿verdad? Cuando pasas a los millones, o sea, no sabes nada, pero de repente es como si, con el mismo sistema, es como si él se expande como el universo, ¿no? Y entonces, o sea, de repente te encuentras dos números primos, o sea, dos números primos primeros y 50 números más lejos, otra vez dos números primos. ¿Y esto por qué? ¿No? O sea, y los haces a mano, además. Entonces, sí, todos estos cálculos a mano. Bueno, me equivoco, o sea, pero sí, lo hago contando. O sea, que es el tiempo también. A veces la gente me pregunta, ¿no? O sea, ¿qué relación tiene el trabajo de los números primos con lo del tiempo, etcétera, etcétera? Y con el absurdo. Yo digo, más absurdo que pasar tu vida a contar números. Y esto ya es imposible. Y luego contar es tiempo. O sea, que aunque visto del exterior parece que lo que yo hago... O sea, yo soy como un saltibanqui y eso lo acepto. O sea, yo en arte hago todo lo que tengo ganas de hacer. No me importa en absoluto si verdaderamente es coherente con mi trabajo, si no es coherente, qué van a pensar. Yo, cuando quiero hacer algo que me interesa, lo hago. Y con los números primos fue así. Luego, como te digo, a partir de los números primos empecé a pensar y leyendo cosas sobre el infinito. Leí un libro maravilloso que es la idea de infinito, la evolución de la idea de infinito, el comienzo hasta nuestros días, y es maravilloso cómo este concepto ha cambiado, ¿no? O sea, y entonces, o sea, aparte de los números primos, un día decidí, esta idea la tenía hace muchísimo tiempo en la cabeza, lo de pi, 314. O sea, es que me fascinaba la idea de estos números que no... O sea, y entonces, pues lo que pasa es que es un trabajo muy obsesivo, o sea, completamente obsesivo. Cuando te pones a trabajar, o sea, no piensas más que en eso, estás completamente... Pero el tiempo desaparece también ahí. Sí, quiero decirte, hay una cosa que es... Y yo comprendo, por ejemplo, Opalka y de esta gente, que me gusta su trabajo, comprendo porque yo, de verdad, cuando trabajo con los nuestros, te metes como en una bola. O sea, te metes como en un mundo, verdaderamente, ni el tiempo, ni el espacio, ni nada existe. Y luego... Cuando sales, tienes que enfrentarte una vez más a la sociedad. Es como un mantra, ¿no? Yo estaba pensando en esto que estabas diciendo. No, pero yo también... no soy muy mantra y todas estas cosas. Soy muy poco espiritual. Pero bueno, en el sentido de enajenarte, ¿no? Sí, igual yo prefiero como pensar hacer algunas labores de... No enajenarte, o sea, no simplemente es ver. A mí lo que me fascina del trabajo de números primos es que hay una estructura o no la hay. ¿Hay una estructura o no la hay? Y al principio, bueno, me equivocaba. Aquí, Isidoro, ¿te acuerdas? La primera exposición que hice en Madrid, fue a ver la exposición. ¿Y cuántos errores encontraste? En los números me machacó. O sea, pero ahora yo no hago errores. O sea, pero en aquella época... ¿Damos la palabra? Bueno, esto tiene tiempo porque no ve la tele, debo decir. Si alguien quiere hacer alguna pregunta... ¿Quiere intervenir? Sí, yo quería decir una cosa. Primero que me encanta eso de que digas que intentas al menos ejemplificar tu, digamos, concepción del arte con tu propia vida. Yo, en fin, dentro de lo que cabe te doy la enhorabuena porque lo transmites. Me parece genial. Y además lo transmites de una manera que es diferente a tus mismas performances. Yo te he visto algunas y estás mucho más seria. Y entonces, pues a lo mejor en ese momento, lo siento, es mi visión personal también, transmites menos en ese sentido de fuerza vital. Me alegro mucho por lo tanto. Lo siguiente era nada más una reflexión al pairo de lo que habéis comentado, de la imagen, la representación, como estamos en plan de imagen y es Foto España. Mira, te lo leo además. Yo he intentado asistir a performances en las que lo más interesante ha sido la cabeza, la espalda o el culo de los fotógrafos o videorealizadores de la filmación de la acción. Acción que tú puedes ver de forma simultánea o casi en Internet y en el mundo entero, en primer plano además, y que tú no puedes ver estando allí en presencia.
Simplemente... Eso no lo he dicho yo. No, lo digo yo. ¿Vos? ¿Qué te provocaba eso? Precisamente es que hoy día, si no se está representado, si no se es mediatizado, si no se es medio, a través de los medios, no se es. Entonces, cuando tú has hablado de esas primeras performances, sin una cámara de fotos, sin una iPad, sin un iPod, debía ser maravilloso, porque realmente era el sentido original de los happenings y de los performances. No se volvían a realizar. Cada uno era diferente y yo me acuerdo siempre cuando nos hemos visto, por ejemplo, ahí en Cáceres, en Malpartida, joder, pues lo que hay, punto y se acabó, pelota. Pero ahora no, como no esté representado, hijo, y yo muchas veces lo que he visto, ya te digo, es la cabezota del señor, oye, que además tiene un macro impresionante allí, y es lo que yo veo, y estoy viendo lo que ve el macro a través de una pantalla de televisión. Sí, claro. Es decir, mediado absolutamente. ¿Qué opinabas de eso? Nada más. Lo demás, no, gracias, porque has transmitido mucho. Mira, a mí me encantaría poder hacer las acciones sin que hubiera ni fotógrafos ni cámaras y tal, pero me fastidia mucho prohibir. Entonces, cuando yo hago una acción me dicen, oye, ¿te importa que filmemos? Yo digo, si no molestáis a nadie, podéis hacer lo que os dé la gana, a mí me da lo mismo. O sea, me encantaría poder evitar que la gente, pero no tengo ganas de empezar, no. Ahora muchísimos performers, como ahora las fotos de performance se venden, etcétera, prohíben hacer fotos nada más que su fotógrafo para que haya solamente una foto de esto, ¿verdad? O sea, todo se comercializa, como podéis imaginar, y eso también. Entonces yo no quiero eso. Yo dejo a todo el mundo filmar, hacer fotos con el móvil, lo que quieran. Yo nunca prohíbo hacer fotos, aunque sinceramente preferiría, como en los viejos tiempos, y no quiero ser paseísta, donde nadie sacaba una foto, porque nadie llevaba una cámara, y en España de los años 60 y 70 la gente no tenía cámaras nada más que los que las tenían, que eran muy pocos, y que esos no venían a ver las performances. ¿Alguien más? Hola, Esther. Hola. ¿En qué año estuviste en la Escuela de Bellas Artes? Yo estudié del 67 al 71. ¿En dónde? En la Escuela de Bellas Artes de Madrid. De Madrid. De Madrid. ¿En qué año ¿Te acuerdas? estuvimos nosotros? Sí, porque tuvo que ser entre esos años, ¿no pues te acuerdas? No me acuerdo, de verdad No. que no me acuerdo. Cuando me pide una fecha tengo que empezar a mirar en los Bueno, papeles. estará en No los me datos acuerdo. seguro. Sí. No, quería contarte un poco lo que fue nuestra experiencia. Sí. Llegaste allí por la delegación de alumnos, los alumnos te llevamos, y bueno, fue tan shock, estábamos en el academicismo decimonónico de aquella escuela horrorosa. Entonces, cuando aparecisteis no entendíamos nada, pero estábamos tan con vosotros diciendo, bueno, aquí está ese futuro, aquí hay un lenguaje nuevo, algo que desconocemos, que nadie nos ha hablado nunca de ello, y bueno, pues de ahí te recordamos después ya en la facultad, o sea, algunos te seguimos, y bueno, pues ahora estamos cerca dentro del movimiento feminista, ¿eh? O sea, que encantada de esa continuidad y de aquello que nos sembraste, como dices, de aquel en California, ¿no? Que te vio hacía 30 años. No, nos vio Zag, éramos los tres. Erais los tres, sí, era Zag, perdón, sí, era Zag. Y lo mismo, no entendíamos nada, pero sabíamos, éramos conscientes, algunos, pillamos que allí había una onda de presente totalmente ajena a nuestro entorno, a nuestra vida, y cómo en el mismo Madrid se podía dar eso, que es lo que decíamos, pero ¿de dónde ha salido? ¿De dónde han salido esto? O sea, para estar tan lejos de donde nosotros estábamos, de nuestra enseñanza. Y aquello, bueno, pues fue... Bueno, sembraste. Juan y Walter habían estado con Cage en Milano antes, o sea, que lo conocían bien. Ellos sí que lo conocieron bien, o sea, porque le veían continuamente cuando estaba en Milano. Bueno, pues nada más era eso, un testimonio de aquellos años. Aquí está. Vale, ¿no? Hola, ¿se oye? Hola. Mi pregunta era que hasta qué punto erais conscientes en aquellos años, quizás en los 70, de la dimensión política del cuerpo, el cuerpo como lugar de experimentación o de conquista. ¿Había cierta conciencia compartida o eso es algo a lo mejor que se ha teorizado con posterioridad? Yo pienso que concretamente en el caso de las mujeres, sí. O sea, éramos perfectamente conscientes de que la lucha por nuestra libertad y que, como he dicho antes, nuestro cuerpo nos pertenece, era una lucha política.
O sea, y en la época, en mayo 68, se decía, lo privado es político, todo es político. Y sí, si éramos conscientes, las mujeres, la prueba es que las luchas por la contracepción, el aborto, etcétera, etcétera, eran esos años cuando las mantuvimos más fuertes y éramos perfectamente conscientes. No solamente queríamos, o sea, conseguirlo por nosotras mismas, sino pensábamos que era un modelo de sociedad que había que cambiar. Y eso es político. ¿Y había algún tipo de puente que se creaba a lo mejor con otros artistas, quizás hombres? Estoy pensando en el grupo a lo mejor de Viena, que también trabajan con su cuerpo, también como una suerte de... Yo no he tenido relaciones, o sea, verdaderamente, no. Yo por mí misma, yo no puedo decirlo, no las he tenido. Por contra, en la lucha, por ejemplo, por la contracepción, etcétera, los grupos que más nos ayudaron siempre eran los grupos homosexuales, con los cuales solíamos tener reuniones y discutíamos, incluso había algunos homosexuales que se sometían en una época. Hubo un anticonceptivo que yo creo que lo inventaron los suecos, que metían hormonas, yo no sé qué, por la nariz, sí, y esto producía un descenso de los espermatozoides, y me acuerdo concretamente que en ese grupo hubo 2 chicos que eran homosexuales voluntarios que se sometieron a esta prueba para ver si era eficaz, o sea, pero ya esto era dentro de la lucha política, estos no eran artistas, yo no sé ni si eran artistas, no hablábamos de arte en esas reuniones, o sea, la colaboración con los hombres que la teníamos, pero era fundamentalmente con los grupos homosexuales. Los heterosexuales eran muy pocos, y cuando venían, solían venir verdaderamente pour semer la merda.